nuevamente con ustedes la Iglesia Bautista Vida Nueva en la ciudad de Austin, Texas. El pastor Felipe García. Vamos a continuar con el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Terminábamos la semana pasada que iba a manifestar para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Y aquí se manifiesta la gracia abundante de Dios para el ser humano. Dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos las da porque Él es amor y Él está interesado en el bienestar nuestro, porque como pecadores estamos destinados a la condenación. Su gracia, ese regalo, la podemos obtener a reconocer ese gran amor mostrado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su sacrificio, en su sangre derramada en la cruz, en su resurrección, nosotros tenemos esa gracia salvadora en Cristo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Dios nos ama. Si usted cree en esto, confía en Dios. Él puede perdonar todo pecado, cualquier pecado que sea. Él ya lo mostró en la cruz, Él murió en la cruz. Y solamente tiene que depositar su fe en Él, su confianza en Jesús. Él pagó el precio por nuestro rescate en la cruz. Eso es lo que requería la ley de Dios. Y luego dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos piensan que si hacen cosas buenas van a heredar el reino de Dios o van a entrar a la gloria. Dice que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie diga que yo hago más obras. Dice Romanos, el capítulo 3, versículo 20 en adelante, dice, por la fe ningún hombre puede ser justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es pecado. La ley dice, no codiciarás. La conclusión es, el hombre es justificado por la fe en Cristo. Por esa gracia, ese regalo que no merecemos, pero que Dios nos los da. Si recibimos nosotros o aceptamos ese sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, depositamos nuestra fe en Él, nosotros podemos tener esa vida eterna. Dice que Él nos llamó, Cristo nos llamó, no conforme a nuestras obras. Él nos buscó, no porque éramos buenos, sino aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la palabra en Juan 3:16, para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque somos hechura suya, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que hacemos no nos salvan.
Si somos salvos, esa fe que depositamos en Cristo, ese espíritu que nos despertó a creer, a confiar en Dios, en Jesucristo, en su sacrificio, ese mismo espíritu nos ayuda a hacer las obras. Porque dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos hizo nacer de nuevo, Dios nos ha transformado por su espíritu para buenas o nuevas obras. Los frutos de un creyente, de un cristiano, de una persona que ha depositado su fe en Jesucristo, los frutos son los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, y los produce el Espíritu en nosotros, aquel Espíritu que nos ha transformado, que nos ha hecho nacer de nuevo, que nos ha hecho confiar en Dios. Ese poder transformador del Espíritu nos impulsa a hacer las obras de Dios, para que nadie se gloríe. No somos nosotros, es la misericordia de Dios que nos ofreció darnos esa gracia, darnos el perdón, liberarnos de la condenación eterna y ponernos en su reino para hacer las cosas que le agradan a Él. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, todo lo que Él le agrada. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, sin quejarse ni discutir. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón, hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, Él nos ayuda a hacer las buenas obras, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, dice el apóstol Pablo en el Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. En otra versión dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién nos hace justos? Dios. ¿Quién nos hace santos? Dios. El primer capítulo nos habla que Dios nos ha apartado para Él, nos ha bendecido con bendiciones celestiales. Ahora necesitamos conocerle a Él, y a través de su palabra podemos descubrir las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y hacemos la voluntad de Dios porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Jesús, Él obedeció al Padre. Y nosotros debemos de obedecer al Señor. El que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos sacó, dice ahí en Tito 2:14, Dios nos sacó de la inmundicia del pecado y nos transformó para que nosotros pudiésemos hacer buenas obras. Y dice que va a perseverar o va a preservar esas obras con nosotros. Mientras estamos en esta tierra, tenemos la oportunidad de compartir ese amor de Cristo con otros. Dice Tito 2:14 en otra versión, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones, buenas obras. Queremos decirle que estamos para enseñar la palabra, estamos para orar por usted. Queremos recordarle que Dios nos escoge, Dios ya nos ofrece esa gracia, Dios nos ofrece ese regalo. Nosotros tenemos que hacer la decisión. Muchos dicen, no, la religión esa es muy difícil, nadie lo puede llevar. En verdad, usted tiene la verdad, nadie puede hacer cumplir la ley. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Su muerte en la cruz, ese amor tan grande para Dios, es ofrecido. Y dice
que nosotros somos salvos por su gracia, por su gran amor, y no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios, creados por el Espíritu de Dios, una nueva criatura, una nueva persona para buenas obras. Usted puede empezar hoy si pone su fe en Jesucristo. Dios, te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que nos pueden escuchar, nos pueden ver. Te ruego, Señor, que les bendigas, que tu Santo Espíritu les haga despertar el deseo de conocerte más y más, porque tú tienes grandes cosas, grandes promesas que tú cumples cada día en nosotros. Bendice y que supla cada necesidad de cada una de aquellas personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.